Perito, Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, maestro Teo, muy bien. Buenas noches. Saludos a todo el auditorio que nos está viendo en este momento. Muy agradecida por estar en este espacio del COMAP. No, pues muchas gracias a ti, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Perito, quisiéramos preguntarte, iniciar por el principio. La grafología es una ciencia, es un método. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué nos podrías platicar, Perito? Yasmín? Pues es una, digamos que problemática, pero también polémica en cuanto a la grafología, porque la grafología a sí misma no se define como una ciencia, tampoco como una pseudociencia. Es más como un saber, una técnica y una herramienta. Esta polémica sugiere justamente que tal vez no pueda ser algo completamente exacto porque no depende de una cuenta, a pesar de que el origen de la grafología es estadístico y probabilístico, que son ramas matemáticas, contemplamos al ser humano y el ser humano tiende a no ser exacto. Y esta misma problemática se ha aplicado a otras ciencias sociales y humanistas, pues como hace 60 o 70 años, que fue dentro de esta polémica de la psicología, ¿no? Y pues ahí es donde viene una de las bases importantes dentro de la grafología, que puede ser la rama del psicoanálisis y también ramas nuevas de la psicología como pueden ser las neurociencias. Entonces, para muchos grafólogos, la grafología es más una técnica, un saber y una herramienta que una ciencia. Ok, pues me parece también que ahí tenemos un poco de duda al respecto entre lo que es la grafología y la grafoscopía. Ahí nos podrías decir cuál es su diferencia o explicarnos un poco más al respecto. Sí, pues bueno, también existe una controversia un poco fuerte allí porque para algunas escuelas o corrientes académicas, sobre todo las del sur del continente, discurre, ¿no? Que si la grafología o la grafoscopía fue primero, ¿no? El huevo y la gallina, básicamente. Pero la grafología es en su base el análisis de la personalidad y las tendencias de comportamiento a través de una escritura. La grafoscopía sería la deducción o inferenciación de falsedad o de verdad en una escritura. ¿A quién le pertenece esa escritura, esa firma, esa rúbrica o ese garabato? Ok, y bueno, y básicamente entonces, o sea, tú podrías decirnos que cuál es primero, si dijéramos la grafoscopía o la grafología, o es exactamente van paralelas. Yo diría de muy forma personal la grafología, porque al final la grafología se origina desde que se origina la escritura. Entonces, a pesar de que la grafoscopía tiene una técnica mucho más precisa, lleva métricas, lleva volúmenes, lleva ciertas leyes que sí o sí tienen que ver con la criminalista documental, la grafología fue el origen de todo, ¿no? Desde China, por ejemplo, Japón, que se tienen registros de hace miles de años donde alguien decía, conforme escribe una persona, o como hace su hanja o su caligrafía soho o shodo, pues escribe y hace este comportamiento, ¿no? Inclusive, pues en publicaciones que son de 1575 en España, entonces tenemos un registro histórico bastante amplio, el asunto es que no se ha recabado por completo, pues todo este tipo de documentación, pero que la grafología inició con la escritura, es tan vieja como ella misma. Muy bien, Benito. Oye, Yasmín, y en relación a la grafoscopía o la grafología en su caso, sí podemos ver entonces que es un método confiable para poder recargar en esa técnica la verdad o la posible verdad o no verdad de una firma. Sí, o sea, el asunto aquí es, la herramienta es fiable, dependemos del perito, ¿no? El perito es el que debe llevar su metodología, el que debe llevar una técnica, el que debe llevar cierto control de calidad en cuanto a su trabajo pericial. En esto influye, bueno, pues la grafología nos puede indicar claro cómo es el individuo, el aspecto más comportamental de la persona, ¿no? Si se recarga más en el ámbito familiar, si se recarga más en el ámbito laboral, si tiene una mente mucho más ágil o tal vez es una persona más de acciones, ¿no? De hechos o incluso mucho más emocional. La grafoscopía es la que nos diría la falsedad o la verdad
respecto a ese trazo, a ese dibujo, a esa obra inclusive, ¿no? Recordemos que la grafoscopía pues nos habla de detectar una falsedad en un grafismo, entonces puede incluso usarse para ese medio, ¿no? Para actos de reconocimiento en merchandising o memorabilia. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, yo te puedo comentar, ¿no? Que me ha tocado casos o tomar parte como abogado en casos en donde las mismas personas, pues es muy común que falsifiquen su propia firma, pero realmente a veces es complicado porque yo te puedo decir que yo sin ser perito puedo apreciar cuando una firma pues es legítima y realmente es absurdo cuando una persona niega su firma. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Esto que las firmas sí pueden revelarnos parte del carácter o las características o los rasgos psicológicos de una persona. Sí, la verdad es que es un test proyectivo. Básicamente el perito grafólogo se especializa, perdón, en solo un test proyectivo. Por eso es tanto debate de si eso no es una ciencia. Pero al final del día estamos proyectando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra persona, siempre se va a expresar de diferentes maneras. Desde un bailarín que hace tap, que hace ballet, que hace danza folclórica, lo está expresando, su cuerpo se mueve a través de esa forma. Es lo mismo en los dibujos, la firma y la escritura. Aquí varían ciertas cosas, obviamente. Una firma es completamente libre. Su diseño es como nosotros querramos. Puede estar basado en la firma de mamá, en la firma de papá, en algo que vimos que se nos hizo bonito y estético y lo adoptamos. Pero ojo, ahí está el sentido de comunicación. Eso que estoy viendo allá se me hace bonito y lo quiero para mí. Entonces yo adopto las características y ese comportamiento de eso bonito que a mí se me hizo en mi firma. Pero también estamos proyectando dentro de nuestra escritura algo que a pesar de que la gente en la escuela nos dijeron que era la A es redondita y tiene un palote y la E es un medio círculo con un palote cruzado, sí, pero cada quien hace una letra diferente. Entonces estamos proyectando no solamente el carácter y el temperamento, sino las vivencias. Pues ya hacemos una línea de tiempo entre mi escritura de no sé, cuando tenía 5 años, a cuando cumplí 10, a cuando cumplí 15, a cuando cumplí 30, obviamente voy a tener diferentes episodios de mi vida en los que hubo experiencias muy buenas, muy malas o simplemente experiencias y esto fue pues digamos moldeando la forma en la que yo proyecto a mi persona dentro de una pluma, dentro de un escrito, dentro de una firma. Muy bien, Perito Jazz. Oye, una pregunta, y por ejemplo, esta característica, o no sé si se pudiera llamar de esa forma, por ejemplo, cuando una persona es violenta, sí hay rasgos que la escritura reflejan esa proclividad a ser iracundo, a la violencia. Sí, claro que existe, sobre todo porque al igual que en muchas ramas de la psicología, nosotros no podemos decir absolutos, estamos hablando de tendencias. No puedo decirte absoluto porque nadie es absoluto. Cada persona es diferente, cada cabeza es única y original, así como cada persona es única y original. Entonces, hablamos de una tendencia que está latente, una tendencia que ya es presente, una tendencia muy alta. Entonces, ¿qué podríamos observar en una escritura que pudiera ser de una persona con tendencia a la violencia? Obviamente los rasgos de su escritura no van a ser tan estéticos, tiende un poco a ser una escritura mucho más simple, mucho más hecha a la y se va, porque la agilidad mental o la necesidad de movimiento, que son dos conceptos diferentes, ojo, una cosa es la actividad intelectual y otra cosa es la necesidad de fuerza física, nos va a indicar esa letra que necesita moverse rápidamente, por lo tanto, el sistema de mando, que es el cerebro, va a escribir o va a pensar mucho más rápido de lo que mi mano puede hacerlo. Entonces van a ser trazos mucho más simples, se van a ver picudos como si fueran agujas o trazos hechos de manera muy violenta, justamente con cierta agresión. Va a haber algunas manchones de tinta, perdón. Va a existir como esa sensación de rapidez o de ansiedad, ¿no? De una persona que no puede estarse quieta. Pero también existen estas letras que se ven como muy lentas, muy hermosas, muy cuidadas. Y eso ya nos está diciendo que si se toma el tiempo para hacer esa letra, se toma el tiempo para actuar con dolo, para planificarlo, para pensar, para analizar, para investigar y para ejecutarlo de una manera muy, muy bonita, ¿no? Como muy estética, por así decirlo. Entonces,
tendríamos que pensar en qué tipo de violencia puede ser. Puede ser una violencia muy explosiva, tal cual como el término violencia, que es algo de impulso, en el que vemos una letra muy angulosa, que se ve fea estéticamente hablando, y obviamente vamos a tener esas agujas dentro de la escritura, ¿no? Terminaciones en los trazos que parecen como hechos muy rápidamente o que parecen agujas de coser. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una persona iracunda, gritona, que tal vez me devuelva el golpe a la primera insinuación, pero también puedo ver un acto de violencia hacia mí mismo o hacia mí misma dentro de una escritura completamente estética, muy bien hechecita, completamente caligráfica. ¿Y por qué hablaríamos de una violencia hacia mí mismo? Porque estoy copiando casi con exactitud lo que me está enseñando una escuela, lo que me está enseñando un modelo caligráfico. Entonces, no me permito el libro goce de desarrollo de mi persona. Ok. Y bien, bueno, ¿hay alguna estadística, Perito, respecto a, por ejemplo, las cuestiones de si el hombre o la mujer dentro de su escritura puedan reflejar mayor o menor violencia? ¿O esto no tiene nada que ver con el género de la persona? A mí en particular no me funciona pensarlo como, por ejemplo, las escuelas más clásicas, que serán la escuela alemana y la escuela francesa. ¿Por qué no me lo permito? Porque estamos en un periodo de cambios donde el hombre se da el permiso de fluctuar un poco hacia la parte más femenina y mujeres se permiten igual, ¿no? Fluctuar un poco hacia la parte más masculina de lo que nosotros habíamos concebido que era masculino y femenino. Sin embargo, sí existen estos prototipos de escritura masculina o escritura femenina, que es justamente llevado hacia el ámbito de la estética, ¿no? Las escrituras femeninas tienden a ser como más redonditas, más bonitas, lo que conocemos como letra de niña, ¿no? Pero también existen las letras masculinas, que son trazos mucho más fuertes, más delgados, muy precisos, que tienen mucha rapidez y que obviamente se ven como firma de un gran empresario. Pero dentro de mi experiencia en todos estos años he encontrado mujeres que escriben como masculinos y hombres que escriben completamente femenino, ¿no? Entonces, para mí es como realmente una polémica poco usada. También existe esta teoría dentro de las ciencias, de la psicología, de la parte de neurociencias, en donde te dicen que los cerebros son diferentes. El hombre es mucho menos racional que la mujer y la mujer tiende a ser mucho más analítica que el hombre. Sí y no, porque depende cómo haya sido nuestra historia de vida, nuestra creencia y las vivencias que hayamos experimentado, podemos desarrollar ambos tipos de conocimiento. Perfecto, Yasmín, con esto que me acabas de mencionar, entonces sería importante también conocer un poco para hacer un buen estudio de grafología, conocer un poco respecto a la historia o a la cuestión personal de cada sujeto a esto, o sea, con lo que me acabas de mencionar, tal vez faltaría como esa parte del cuestionario donde ustedes pudieran allegarse de una información un poco más personal, o no sé tú cómo lo veas. De hecho, sí, dentro del método pericial se nos pide, ¿no? Hacer un ligero disclaimer y obviamente también un cuestionario en donde se piden los datos más importantes y básicos, que es el género con el que se identifica la persona, la edad, el estado de salud, fechas como importantes, ¿no? Si tuvo un hijo o no tuvo un hijo, si hubo alguna cirugía importante, si tiene alguna enfermedad, tipo de adicciones, si fuma, si toma café, si hay adicción al azúcar, si tenemos algún consumo de medicamentos, por ejemplo, personas hipertensas o personas con problemas de tiroides, porque justamente la interacción de algunos medicamentos y obviamente de algunas sustancias tóxicas van a modificar la proyección de una escritura. Oye, pues muy interesante porque realmente en la práctica forense yo te puedo decir que pocos peritos pudieran entrar al análisis de estas cuestiones que me parecen muy importantes, como lo acabas de mencionar. Y, y bueno, preguntándote algo más, perito Yasmín, en sí, por ejemplo, ahora que hablamos o está muy en este momento la violencia de género, eh, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la grafología, la grafoscopía y todas estas herramientas son útiles para ayudarnos a determinar ciertos patrones de violencia de género? Sí, por supuesto. Sobre todo entender, ¿no? Que dentro de la violencia de género, quien es la víctima es las mujeres, ¿no? Las personas que se identifican como mujeres. Y en este supuesto hay que entender el constructo social que hay alrededor de las mujeres, entender que a nosotras se nos ha dicho
tú debes de ser sociable, tú debes de ser servicial, tú debes de ser amable, tú debes de ser atento, tú debes de dar cierto acompañamiento, ¿no? Por ende, lo que vas a ver es el contrario en una persona que se ostenta como violentador o como victimario. Entonces, este conocimiento de la grafología te va a permitir a ti, como hombre o como mujer, entender qué persona es violenta alrededor tuyo. Entender esta parte de cómo se refleja la violencia en una escritura o en una firma te va a ayudar a que, bueno, esa persona es mujer o es hombre, no importa, pero es explosivo, es iracundo y pues yo la verdad es que soy un poco lento y esta persona es muy rápida, entonces seguramente vamos a chocar, por supuesto. Y la otra puede ser, bueno, pues sí es muy sarcástico, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar ese sarcasmo? ¿Disfruta del sarcasmo porque se le hace una broma intelectual o disfruta de la humillación de otra persona? Este conocimiento te va a ayudar a diferenciar esos dos niveles en el que existe sí un grado de agresividad o si existe tal cual la violencia. Claro. Y bueno, por ejemplo, en en el caso específico de personas que han violentado a una o que están en investigación de violencia hacia una mujer, por ejemplo, o hacia un hombre que se considera mujer, es igual. En su momento, serviría, por ejemplo, un estudio de grafología. ¿Crees que pudiera ayudar en algo para que un perito, perdóname, un juez o alguien, o el Ministerio Público pudiera ayudarle a conocer un poco más la entraña mental de alguien? Claro, porque al final nosotros podríamos ser un sustento o una base adicional o auxiliar al análisis psicológico o al peritaje psicológico que se vaya a realizar, porque bueno, ya es como sí o sí de cajón hacerlo en un ministerio público. Entonces, ¿qué pasa? El perito grafólogo dentro de sus tareas es eso, ir observando cómo es que la escritura se proyecta. Hay una parte dentro de la grafología que se llama escuela emocional, que es una reacción a un estímulo, una respuesta a un estímulo emocional. Entonces, palabras como amor, muerte, pérdida, ganancia, inversión, dinero, por ejemplo, son palabras muy claves dentro del colectivo del imaginario latinoamericano y mexicano, en el que estas palabras nos pueden decir alguna diferencia. ¿A qué me refiero? Tal vez sí fue un caso de abuso, ¿no? Pensemos en que la persona nos está describiendo a través de su escritura, a través de una carta, lo que sucedió, nos está haciendo una testimonial escrita. Y entonces tal vez vemos que el tamaño de la palabra amor o el tamaño de la palabra pérdida es diferente al tamaño del resto de su escritura. Ahí vemos una reacción a un estímulo externo en el que emocionalmente se encuentra de una manera, pero va a reaccionar ante la idea o el concepto imagen de esa palabra. Entonces, un juez podría tomar en cuenta este tipo de análisis, este tipo de peritajes. Claro, en México no hay tanta confianza con respecto a la grafología. Esto se debe también muchísimo a la poca difusión o a la mala difusión que se le hace a la materia. Entonces es más sencillo para muchos jueces, para muchos abogados, solicitar una pericial psicológica. Pero de que la grafología nos funciona para esto, por supuesto, siempre la escritura va a ser una vía proyectiva para que nosotros entendamos qué pasa en la mente de esta persona, simplemente por el hecho de que la hoja en la que tú escribes es el mundo en que te desenvuelves y la forma en la que tú ordenas tu escrito es la manera en la que tú te estás moviendo en ese mundo. Ok, y bueno, entonces, independientemente de los estudios, los estudios peritajes que se hacen con fines judiciales, también las personas podemos realizarnos algún otro tipo de, por ejemplo, yo quisiera que tú me dijeras conforme a lo que yo escribo, cómo soy yo o qué piensas que soy yo en ese escrito respecto a mi persona. Eso también se hace, eso también o sea, se estila o la gente lo hace. Sí, por supuesto. Al final del día, el análisis grafológico es de esa manera, como de, bueno, ¿cómo soy? Describe mi personalidad. Es la forma como más popular que tiene el análisis grafológico hoy en día. Es importante recalcarlo, ¿no? Obviamente te voy a hacer las preguntas necesarias de ¿consumes algún medicamento de forma diaria? ¿Tenemos algún tipo de adicción? O sea, por ejemplo, los fumadores tendemos a hacer algunos grafismos muy específicos, ¿no? La gente que está en rehabilitación tiende a tener otros tipos de grafismos, ¿no? Esas preguntas son importantes porque yo tengo que descartar ciertos elementos que a mí me pueden dar un resultado distinto. Por ejemplo, una persona con problemas de tiroides que no toma un
medicamento no está siendo controlado, obviamente va a dejar descargas de tinta, que para mí, de una manera, en un individuo sano, yo podría ver esas descargas de tinta y decir, híjole, es una persona que tiende a la agresión, que tiende a la violencia. Pero si a mí me dicen, bueno, soy hipotiroide o tengo hipertiroidismo y no me lo estoy tratando o estoy desbalanceado, yo puedo echarle un poquito esa culpa al medicamento o al desbalance que tiene el cuerpo y descartar el grado de violencia. Más bien, tengo que agendar en esa parte la situación emocional que provoca el cambio de las hormonas. Porque al final del día, pues vamos a reflejar en la escritura cómo es que estamos nosotros también físicamente en ese momento. Por supuesto, se puede hacer sin un problema un análisis grafológico de personalidad. Hay otras aplicaciones también, la parte de recursos humanos es como nuestro pan de cada día, somos un auxiliar dentro de la parte de selección y reclutamiento. También tenemos la parte de compatibilidad de carácter, que es básicamente una selección de personal, pero enfocado a algún grado específico de interacción. O sea que en recursos humanos también es ocupado, eso, se ocupa esta técnica. Así es. Ah, ok. ¿Y es común esto o es realmente nuevo o ya tiene mucho tiempo que se hace? Pues tiene una historia, tiene toda una historia porque en algún momento la grafología dejó de ser algo súper importante, súper necesario para las personas y pasó a ser un juego de mesa, más o menos en los 50, 60, fue como un juego de mesa en el que se reunían toda la gente, toda la familia y alguien sabía hacer grafología, ay, léeme mi letra, ¿no? Léeme la firma del novio, o a ver, este cuate era del trabajo, ¿cómo era, no? Entonces dejó de tener un carácter como más oficial. Sin embargo, alguien por ahí de los 70s y los 80s agarró y dijo, oye, pero esto tiene aplicaciones tanto en la pedagogía como en la psicología, como en la administración, hay que darle un uso. Entonces, a partir de ahí empieza el uso de los recursos humanos. Recordemos que en los 80s y en los 90s hay un crecimiento económico bastante exponenciado. Entonces, todas las pruebas se hacían de manera escrita. Sin embargo, cuando llega la era más digital, que fue a mediados de los 90s, empieza a ser un poco más sesgado y los sistemas de reclutamiento se optimizan un poquito más, ¿no? Entonces entra la parte psicológica junto con la parte más, digamos, computarizada y ahorita tenemos digamos, un híbrido, ¿no? Entre que la mitad se hace o se puede hacer de manera grafológica y la otra mitad se hace a través de programas computarizados donde ya tienen una base de datos y estadísticas comparativas. Pero sí, se puede hacer también incluso, no sé, si tú tienes una micro o una pequeña empresa y no te puedes dar esa inversión hacia un sistema computarizado, también se puede hacer de esta manera, sin ningún problema. Ok, muy bien, Perito. Oye, y bueno, en relación también entonces con los diversos usos, yo recuerdo que hace probablemente unos 20 años, salía una revista que vendían en ejemplares donde salían algunos de los criminales más importantes, ¿no? Los multiasesinos, ¿no? Y yo recuerdo que en casi todos, o si no es que en todos, existía ponían su letra o su firma. En México, ¿habrá ese banco de datos para la gente peligrosa, para aquellos criminales que son muy, muy peligrosos o no es así? Bueno, lo que yo tengo entendido dentro de la fiscalía, se tiene una base de datos dactilar en el que obviamente se conecta con otras bases de datos a nivel mundial. Sin embargo, no sé si exista tal cual un archivo grafológico, grafoscópico al respecto. Sobre todo, hay que tener bien en cuenta que en esta materia penal, en esta materia jurídica, todos los archivos o se van a secreto de archivo en los tribunales o se quedan todavía encarpetados. Y obviamente, bueno, esto es para cuidar también los derechos humanos de esta persona y obviamente cuidar de la calidad del juicio que se está llevando y obviamente la está llevando el juicio. Sin embargo, sí podemos observar que después de cierto periodo de tiempo va a haber una liberación de datos donde obviamente va a pasar esto, ¿no? Lo vemos un poco más en el lado norte del continente, es decir, en Estados Unidos, donde cada ciertos años se liberan datos del Buró de Investigación. En México no tenemos tal cual una base de datos tan sólida, entonces la información que nosotros obtenemos de repente, que es como el chisme en el gremio, lo hacemos porque alguien tiene el contacto de alguien o alguien tiene la fotocopia o la fotografía o lo que sea, y entonces eso nos permite a nosotros hacer más investigación. Pero claro, dentro de las personas que nos rodean a nosotros podemos encontrar esa información también y generar comparativas. Sí, claro. Y bueno, y cada vez me imagino que será más difícil ir haciendo
o recopilando este tipo de escritura, ahora que ya todo se maneja por sistemas móviles, por los del teléfono, por cada vez como que está desapareciendo, ¿no? La escritura, ¿o tú cómo ves, qué piensas de esto con toda la tecnología? Sí, sí tenemos una desaparición gradual de la escritura, sin embargo, recordemos también que cuando una persona es privada de ciertos movimientos físicos y ya no tenemos esta estimulación, se pierden algunas funciones del cuerpo. Recordemos aquí algo bien importante, ¿no? La escritura no la hacen nuestras manos. Nuestras manos son un vehículo, la parte mecanizada, pero en realidad quien te da la orden de escribir es este señor llamado hipotálamo. Entonces, ¿qué involucra el hecho de la escritura? Que tengas el deseo de escribir, que sepas escribir, que hayas aprendido a escribir. Hay algo muy bonito llamado proceso signatriz, que es ese proceso en milisegundos, en donde tu cerebro sabe que tiene que escribir, entonces visualmente busca la pluma, observa cómo está donde tiene que escribir y sopesa el peso de la pluma, si es la misma pluma que usas antes, si es otra pluma, si es muy gruesa, si es muy delgada. Todo esto pasa de una manera tan pequeña en tiempo y tan mecanizada que obviamente se vuelve una costumbre. Entonces, cuando nosotros retiramos o anulamos este estímulo, el cerebro se expresa de otra forma y por lo tanto el cuerpo también va a cambiar. ¿Qué pasa? Para muchos colegas nos dicen que ahorita conforme los chicos ya no escriben porque estamos por temporada pandémica pegados a un computador, es más difícil que desarrollen una buena escritura, dejando de lado lo estético, sino la capacidad física de hacer una escritura. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es una ventaja porque yo estoy viendo tal vez lo que esta persona está realmente pasando, pero por supuesto, a mí me va a dar también dentro de los valores del análisis técnico grafológico que esta persona no tiene un buen desarrollo mental porque no está siendo estimulado correctamente. Ok, oye, y entonces, por ejemplo, en el caso de personas, por ejemplo, que no ven o personas con algún tipo de discapacidad, es importante que el perito considere este tipo de circunstancias, inclusive, bueno, decías tú la edad, la enfermedad, si es hombre, si es mujer. Este tipo de cosas sí son relevantes en el peritaje. Sí, por supuesto, sobre todo porque aquí hay que recordar lo que dije hace unas preguntas, ¿no? El proceso signatriz. Una persona que es invidente o es débil visual puede firmar, sí, porque puede tener el control de su cuerpo y hacer una firma. El asunto es, ¿perdió la vista antes de saber o aprender a escribir o la perdió después de aprender a escribir? Si el caso fue el primero, que fue antes de aprender a escribir, lo más probable es que el grafismo no se vea bello y su cuerpo esté adivinando el área donde está firmando. Aquí tiene un proceso muy interesante. Dentro de este aprendizaje de escritura de firma, nuestro cuerpo y nuestro cerebro pasan por varias etapas. Dentro de las últimas dos etapas está la aprobación, ahora sí que me siento contento con mi firma, y obviamente está la autogestión o la autosugestión, es decir, cada vez que yo vea un papelito en blanco y tenga que firmar, voy a hacer mi firma como a mí me gustó. Eso es lo que te dice el cerebro, es el proceso que pasa tu cabeza. Pero ¿qué pasa tal vez con una persona invidente que tal vez aprendió a escribir después de perder la vista? Incluso nació ciego, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? En realidad su grafismo tal vez no tenga como una secuencia muy clara. Puede ser difícil, sí, pero hay un elemento muy importante que es la presión escritural. La presión escritural nos habla de esa tensión muscular que va a ostentar la persona. Nadie tiene la misma presión escritural que el otro que está al lado suyo. Entonces es un elemento muy importante. En el caso contrario, ¿no? En el que esta persona haya perdido la vista gradualmente o haya aprendido primero a escribir, firmar y después haya perdido la vista, lo más probable es que conserve en ese momento, aunque tenga ceguera o ceguera parcial, conserve los elementos más importantes dentro de su firma, al igual que la presión, porque llegó a este proceso de me gusta mi firma y obviamente me voy a sugestionar para que cada vez que firme se haga igual. Entonces puede variar la proporción, sí, puede variar la seguridad con la que estamos haciendo, pero nunca va a variar la presión, jamás. Yasmín, ¿cómo se puede medir la presión de una firma? Bueno, hay varios elementos. Primero, conocer la calidad del entintado que hace esta persona y para eso pues necesitamos varias muestras en donde se vea cómo es que ha firmado a lo largo de cierto periodo o a lo largo de toda su vida, ¿no?
Obviamente hay que entender que existe cierta fuerza y que cierta fuerza se va a representar bajo un grosor, bajo un entintado y obviamente bajo el hundimiento de este papel debajo de esa pluma. También hay otros elementos que ya usan otros laboratorios mucho más sofisticados, por ejemplo, la gente en España usan ciertas métricas con respecto a la cromatografía, con respecto a la luz. Entonces, a través de ver el grosor del papel a contraluz con ciertos espectros y elementos lentillas y alguno que otro químico, van a determinarnos si esta firma fue o no la misma persona. Ahora, aquí también hay que entender otra situación. Yo hace un momento dije, la presión jamás cambia porque la tendemos a mantener, pero si yo tengo un accidente físico en el que estoy imposibilitado para escribir, va a cambiar la presión. Si yo sufro un accidente cerebrovascular, va a cambiar la presión. Tiene que ser cosas como muy específicas donde la presión realmente se va comprometida porque hay una distopia entre el aparato intelectual y el aparato mecánico, es decir, mi mano, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Generalmente vamos a mantener las mismas métricas, somos estables, por así decirlo, somos constantes los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Para medir la presión simplemente es observar los entintados, los grosores y algunos puntos de referencia intrínsecos, como nosotros le llamamos en grafoscopía, que son válidos para esa persona, que sí o sí siempre van a pasar en la firma y escritura de esa persona. ¿Cómo ves el futuro, Yasmín, en relación a las firmas ahora con toda la firma electrónica y todo esto tan nuevo que viene? ¿Crees que el futuro de los seres humanos sea algún día ya no utilizar el grafismo, pues la escritura como un método de entenderse, ¿qué dijéramos? ¿El inconsciente, el interior del individuo o qué sería? El inconsciente. El inconsciente. ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que algún día se pueda sustituir mecánicamente la cuestión de la firma? Mira, hay un caso bien sonado, eso a mí me tocó vivirlo cuando estaba en secundaria hace muchísimos años, en el que empezaron a repartir estas tablets y estas computadoras, no en México, sino lo hicieron en Dinamarca. Te estoy diciendo que yo estuve en secundaria hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando se dieron cuenta que pasados 5 años de aprendizaje digital en Dinamarca, los chicos empezaron a perder ciertos estímulos físicos, es decir, coordinación mano-ojo, dijeron algo va mal. Entonces retiraron las tablets de las escuelas y empezaron a darles otra vez cuadernos y escritura caligráfica, es decir, modelos Palmer, modelos cursivas, en donde empezaron a ver que había dificultad para ligar las letras, para hacer movimientos de rotación en las muñecas. Y eso tiene que ver con que el hecho de hacer tapping, que es el movimiento al momento de escribir en un teclado, dejas de estimular la conexión. O sea, sí tienes estas dos partes de tus hemisferios, tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y el problema con esto es que no estás ligando, no estás moviendo y estimulando el cuerpo. Entonces, tal vez sí en algún momento dejemos de hacerlo. Yo espero que sea algo lento porque de alguna manera, mientras nosotros veamos a una persona sostener una pluma, hacer un dibujo, generar algo con papel y con pluma o con un lápiz, nos va a dar la curiosidad. El ser humano tiende a eso, a la curiosidad. Ahora, en dado caso de que llegara a este punto en el que la tecnología nos supera y se vuelve algo súper valioso para el ser humano y se olvida por completo de la escritura, bueno, tendríamos que recurrir entonces a los maestros psicólogos, a la gente de neurociencias, donde nos pueda generar una interpretación del lenguaje o del uso del lenguaje dentro de los aspectos digitales, ¿no? Generalmente nosotros, tal cual como pensamos, nos expresamos, ordenamos nuestras ideas y así nos vamos a expresar. También así escribimos, porque al final la escritura digital o no, o incluso lo que conocemos como manuscrito, es una proyección de mi cerebro, es una proyección de lo que pasa acá arriba en el lóbulo parietal y en el lóbulo occipital. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a proyectarse ese lenguaje. Tendríamos que pensar entonces en cambiar las métricas y dejar de lado al grafólogo y apoyarnos tal vez con un especialista en lenguaje. Pues bien, qué bonito especular, porque bueno, en el futuro ahorita que vemos que ya a la computadora le puedes dictar y que ya al teléfono le puedes dictar y que cada vez es menos, pero bueno, incluso cuando tienes que poner tu firma en la credencial de lector y te dicen, bueno, usted póngala ahí con el lápiz, ¿no? Es muy interesante, aunque sea electrónico, pero finalmente
seguimos teniendo esa necesidad o ese vínculo de podernos expresar, como tú dices, acertadamente en un papel o en algún documento, porque creo que es también un medio incluso hasta de aprendizaje, ¿no? El poder escribir, ¿no? Sí, la verdad es que si nosotros vemos el vínculo del aprendizaje y el desarrollo con la escritura, es completamente correlacionado. Para que un niño se sienta estimulado, tiene que existir movimiento en su cuerpo. Me gusta poner mucho el ejemplo porque trabajé mucho tiempo con dentistas en algún momento de mi carrera. Y lo que yo aprendí con los odontopediatras es que cuando un niño nace, sus movimientos son de apertura y cierre en sus boquitas. ¿Qué pasa conforme van creciendo y saliéndole sus dientitos? Nos dice el dentista, dele zanahoria más o menos cruda, empiécele a dar carne, ya no le parta tan chiquitos los pedazos del pollo. Y entonces nosotros vemos que los niños están bien desesperados, masticando su bistec y dicen, ya, por favor, solamente le quitan como el juguito y quieren sacar el cacho de carne, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obligando a que esta carita se empiece a mover y entonces en vez de solamente abrir y cerrar, empiezan a hacer lateralidades, es decir, se estimula el crecimiento no nada más de sus dientes, sino de todo el sistema, es decir, la cara, el cuello y obviamente toda la osamenta. Es lo mismo cuando les enseñamos a lavarse sus dientes. Los niños no saben hacer estos movimientos de rotación y es que es muy curioso, pero cuando nosotros tomamos una pluma y al momento de querer hacer una L o una A, tenemos sí o sí que hacer un movimiento de rotación. Entonces, ¿qué pasa? Los niños aprenden a lavarse los dientes antes de aprender a escribir. Por eso tiene mucho que ver que el desarrollo de un niño se dé con la escritura. La escritura comprende el uso de todo nuestro cerebro, tanto del lóbulo frontal, de los lóbulos parietales, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital. ¿Por qué? Porque aquí estamos coordinando el movimiento y la forma cognitiva. Aquí en la parte parietal estamos refiriéndonos a los movimientos de manera coordinada. El occipital es la vista, el temporal es la parte de los recuerdos, ¿no? Asociaciones entre una grafía y un sonido. Entonces, obviamente, el hecho de que exista la escritura nos indica una evolución, incluso dentro de la parte histórica, el hecho de que haya existido una escritura te hace mucho más grande, a un grado evolutivo mayor que cualquier otra comunidad. Simplemente vámonos a la escritura cuneiforme en Babilonia, eso los hizo con una gran potencia, porque ya tenían un sistema métrico, ya tenían una forma de comunicación. Qué interesante, Perito. Bueno, yo recuerdo también, a mí me tocó, fíjate que la transición de cuando los niños escribíamos en letra manuscrita y nos quisieron mandar al método de la letra de molde, o lo que le llamamos hoy la letra de molde. Y yo estuve en esa transición y bueno, fue muy complicado porque ya no sabíamos si escribíamos de una forma o de otra, pero ahí lo intentábamos, ¿no? Ahora después ya regresaron a la letra caligráfica y bueno, así seguimos. Finalmente, Perito, pues que nos ha dado muchísimo gusto que nos hayas llevado por todo este conocimiento, esta técnica, esta parte del conocimiento humano y me gustaría que, pues, no sé, nos dijeras la parte final, tu resumen acerca de la técnica, tu resumen acerca de para qué nos sirve y bueno, saber tu opinión final. Bueno, pues para mí la grafología no nada más es el sustento que me da cada día, ¿no? Sino también es una pasión. Sí, hay un consejo para los futuros peritos, es tenerle muchísimo amor y sobre todo estas ganas de investigación. Un concepto que no nos explican mucho en las escuelas es que el perito debe de saber. Nuestro trabajo es entender muchas cosas, es entender historias, entender neurociencias, es entender estadísticas, es entender un montón de cosas que pasan en el mundo. Entonces, nuestro nivel de cultura general tiene que ser alto. Uno. Segundo, la grafología, más que una ciencia, es una técnica, es una herramienta. Tú como perito te estás especializando en una sola herramienta que tiene muchísimas aplicaciones, pero que además tiene demasiadas ramificaciones, ¿no? Desde la psicografología, la grafoscopía, también se puede desprender una ramita hacia la documentoscopía, hacia el análisis de estos documentos, cómo es que se conforma un billete, por ejemplo, qué elementos debe de tener un acta de nacimiento. Y esto, aunque no es algo escrito a mano, en algún momento se escribió a mano.
Entonces tenemos que entender esta parte del espacio-tiempo en el que se hizo este tipo de investigación. También otra cosa que me gustaría recordarles es que la parte de la difusión es importantísima. Si tú como perito, grafólogo, grafóscopo nos estás viendo, recuerda que siempre hacerle esta fama a tu trabajo siempre nos va a ayudar a que otros peritos tengamos, pues no nada más fuentes de trabajo, sino también recursos para la investigación académica y obviamente para la difusión. Para mí, dentro de la parte de la pericial, creo que es muy importante recalcarlo, ¿no? La grafología nos va a ayudar a entender, híjole, pues si mi cliente me está mintiendo, ¿no? Puede ser grafoscópico el aspecto y tengo que defender una firma que realmente no fue falsificada o que tal vez sí fue falsificada, pero que tú tienes que dar un argumento importante, ¿no? Entonces, muchas veces nos podemos encontrar con esa polémica moral o ética en el de defiendo a alguien con estas características o no defiendo a alguien con estas características. La grafología te puede ayudar a entender por qué esta persona tal vez lo hizo o tal vez no lo hizo. La otra situación es dentro de mi vida familiar o dentro de mi vida diaria, comprender con qué tipo de personas me estoy relacionando y tal vez ahí entender o hacer este acto de autorreconocimiento y decir, claro, mi vida no cambia porque la tendencia de comportamiento que yo tengo me lleva a tener estas relaciones sociales. Entonces, si yo cambio este tipo de relaciones sociales, tal vez yo pueda tener un crecimiento personal. Oye, pues muchas gracias, Perito y Yasmín. Pues ha sido un gusto platicar contigo y pues esperamos que pronto volvamos a estar aquí con otros temas respecto a tu materia.